Especial de adoración. Ahora vamos a escuchar la palabra del Señor. Abra su mente y su corazón y abra también su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 21 en adelante. Mateo, capítulo 18, versículo 21 en adelante. Vamos a leer un poco. Si usted no leyó en este día, pues hoy vamos a leer todos juntos algunos versículos de este capítulo. ¿Lo encontraron? Mateo, capítulo 18, versículo 21 en adelante. Nos dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Saluda a su hermano y dígale: perdona y serás perdonado. Perdona y serás perdonado. Pueden sentarse. ¿Hay gozo todavía? Amén. Dale una ofrenda de palmas a Cristo en esta tarde para recibir la palabra del Señor. Ese es el tema: perdona y serás perdonado. Esa es la ley del reino de Dios. Perdona y serás perdonado. Si perdonas, serás perdonado por Dios, pero si no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar. La ley del reino dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces también nos dice: perdona si quieres ser perdonado por Dios. Esa es la ley del reino de Dios y esa ley no puede ser abrogada. Sigue siendo la misma. Jesús dijo: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Entonces, el perdón es un poder tan grande que trae liberación espiritual, mental y hasta física a muchas personas. El no perdonar trae esclavitud mental y espiritual a muchas personas. El no perdonar causa en el espíritu aflicción, y todo eso lo podemos encontrar en la palabra de Dios, de cómo Él nos habla acerca del perdón. La pregunta es: ¿qué es perdonar? ¿Qué entiende usted por perdonar? Perdonar es la acción de liberar a otra persona
ya sea por una ofensa o por una deuda. Perdonar es liberar a otra persona, es una acción que yo debo de hacer para que otro sea libre. Es decir, el perdón libera, el perdón sana, el perdón restaura, el perdón hace cosas que verdaderamente glorifican a Dios. ¿Están entendiendo en esta tarde? Entonces, es la acción de perdonar. Por ejemplo, dije, se trata de liberación. Hay muchos que están atados mentalmente, espiritualmente, porque no han sabido perdonar a su hermano. Entonces, voy a explicar esto acerca del perdón, porque necesitamos verdaderamente un perdón sincero para que otros sean libres. Si alguien me ofende, ya sea por palabras ofensivas, pero si esta persona viene a mí arrepentido y me dice, hermano, perdóname porque te he ofendido, entonces mi deber como hijo de Dios es perdonar a mi hermano. Si él me lo está pidiendo, yo tengo que perdonar. Al yo perdonar, esa persona es libre. Esa persona, aquello que tenía en su mente es libre. Aquello que le estaba perturbando en su mente y en su corazón puede ser libre. Ahora, si yo no perdono a aquella persona que viene a pedir perdón, entonces la persona queda libre, pero yo quedo atado. ¿Están entendiendo? Si yo no perdono al que me está pidiendo perdón, entonces aquel queda libre y yo quedo atado. ¿Amén? Por eso que el perdón libera, desata. El perdón hace la reconciliación, en este caso entre los hombres y Dios, por medio de la persona de Jesucristo. ¿Amén? Entonces, muchos están atados porque no han sabido perdonar a su hermano. Otra cosa es la deuda. Si alguien me debe algún dinero y no puede pagármelo, sin duda alguna esta persona no va a estar tranquila. Esta persona quizás no tenga los ingresos suficientes para pagarme la deuda. Y al ver yo que esta persona anda angustiada, afligida y que no tiene forma cómo pagar, entonces vengo yo como hijo de Dios, le digo, hermano o hermana, no te preocupes por la deuda, que todo está cancelado. ¿Cómo se sentirá esa persona que debiera tantos miles de dólares, si es posible? Podemos hablar así. ¿Cuántas personas están endeudadas dentro del Evangelio? Afligidas, angustiadas. Por eso dije que la falta de perdón trae aflicción. ¿Cuántas personas están con deuda? ¿Cuántas personas están ofendidas porque no han podido perdonar a su hermano? Entonces eso les trae aflicción de espíritu, esclavitud mental, y también su vida espiritual no puede avanzar, está atada. Necesitamos liberar las bendiciones de Dios, necesitamos desatarnos, necesitamos ser libres mentalmente, espiritualmente, y también el cuerpo va a sentir cuando nosotros perdonamos. Científicamente está comprobado que una persona que perdona, aún hasta su cuerpo recibe sanidad. Porque si el espíritu se aplique, la mente, el corazón, el alma se angustia, entonces el cuerpo lo va a resistir. Y eso va a poder, va a impedir que la persona pueda avanzar espiritualmente. ¿Me están entendiendo? Entonces, perdona y serás perdonado. Esa es la ley del reino. ¿Me están entendiendo? Veamos el principio del perdón. Hay una parábola de los dos deudores. Veamos el principio del perdón, en el versículo 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Escucha esa palabra con mucha atención. Dice, a un rey, semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Dónde nace el principio del perdón? El principio del perdón nace del corazón de Dios. Aquí el rey que está hablando representa al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Entonces Dios mismo se encargó de venir a reconciliar a los hombres por medio de su Hijo Jesucristo. El principio del perdón nace del corazón de Dios, porque nosotros necesitamos el perdón de Dios si queremos ser salvos, si queremos alcanzar vida eterna, necesitamos el perdón de Dios. Si no hay perdón de Dios, entonces yo no tengo vida eterna, yo no puedo ser libre, yo no puedo cancelar la deuda que tengo con tantos pecados delante del Altísimo. Debe de haber alguien que pueda pagar mi deuda, y ese es Jesucristo. A su nombre. Entonces Dios toma la iniciativa y Él dice, los hombres tienen deuda conmigo, y envió a su Hijo para que el Hijo pagara toda la deuda en la cruz y nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios. Por eso que el perdón trae restauración en las relaciones entre hermanos, trae restauración en las relaciones como familia, trae relación también en los trabajos con nuestros compañeros. El perdón es algo poderoso que el Señor lo ha hecho con nosotros, y nosotros, ¿por qué no hacerlo con nuestro prójimo? Si tú no perdonas a tu prójimo, entonces el perdón de Dios no está en tu vida. Perdona y serás perdonado. Entonces el principio del perdón viene de parte de Dios. Y sabemos que si tenemos el perdón de Dios, entonces vamos a ser libres. ¿Cómo se sintió usted cuando fue perdonado de sus pecados? Cuando tuvo un encuentro con Cristo, se sintió libre, se sintió liviano, se sintió gozoso, se sintió en paz. Porque eso es lo que trae el perdón: trae gozo, trae liberación, trae paz, trae alivio al alma. Y entonces la aflicción, la angustia, todo lo que la mente está tumida, toda la mente que está entenebrecida, desaparece. Y entonces en esa persona se empieza a restaurar la relación, se empieza a restaurar la iglesia, la familia. Cuando un hijo está contra el padre o la padre contra el hijo, entonces cuando hay un perdón hay reconciliación y hay abrazo y hay amor, porque el amor de Dios cubre todo. Y si hay amor, habrá perdón en cada uno de nuestros corazones. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? El principio del perdón viene del Rey, de Dios. En Isaías 43:25 nos habla de este principio. Mira el perdón de Dios, cómo se extiende a la raza humana, y esto nos insta a nosotros también a hacer lo mismo. Si Dios nos ha perdonado, debemos de perdonar. Isaías 43, versículo 25, nos dice de la siguiente manera: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Ese es Dios. Yo, dice el Señor, soy el que borro tus rebeliones, y yo no me acuerdo de tus pecados. Ese es el perdón divino. Él perdona, y Él no te está sacando el pasado. Él no está guardando resentimiento. Él no tiene nada contra ti si tú pecaste contra Él, pero si tú le pediste perdón de corazón, Él te perdona y Él no te está sacando nada. El diablo viene a sacar todas las cosas del pasado y nos dice: Dios no te ha perdonado. No, si yo he confesado mis pecados a Dios, tenga por seguridad que Dios lo ha perdonado. ¿Está entendiendo? Entonces, yo soy el que perdona, dice el Señor, tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Cuánta deuda teníamos con Dios? Y Él no nos está sacando todo lo que habíamos hecho en el pasado. Amén. Luego nos dice Salmo 103 y versículo 3. El Señor nos habla y nos dice: yo soy el que perdona todas tus iniquidades y el que sana tu dolencia. Mire cómo eso va. Una cosa primero y otra cosa después. Yo soy el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. El que sana tu corazón, el que sana tu cuerpo, el que liberta tu mente, el que sana tu espíritu, el que limpia tu espíritu, es Dios. ¿Están entendiendo? Entonces vemos que el principio, volviendo a Mateo, manténgase en esa porción bíblica, el principio del perdón viene de parte de Dios. Y nos dice que el rey quiso hacer cuentas con sus siervos. Y es que el que perdona, hermanos,
es de Dios. El que perdona es de Dios. Y Dios lo perdona a él. Mateo 6:14. Jesús había dado un mensaje estaba dando el mensaje en el monte. El mensaje del monte, así se llama. Mateo 6:14. El sermón del monte. Capítulo 6, versículo 14 nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esa es la ley del reino. ¿Tú quieres ser perdonado por Dios? Debes de perdonar primero a tu hermano. Si tú no perdonas a tu hermano, tampoco Dios te perdonará a ti. Dios no puede abrogar su ley. Él sigue siendo el mismo. Yo he venido a cumplir, dijo Jesús. Y él mismo empezó a hablar y decir: si ustedes no perdonan las ofensas a su hermano, a su prójimo, tampoco vuestro Padre. Así es que la condición para recibir el perdón de Dios es perdonar a mi prójimo. ¿Amén? Entonces, si no perdonamos, estamos atados y no tenemos el perdón de Dios. Y corre el peligro de perderse su alma. Si no tienes el perdón de Dios, no tienes salvación. Mire qué tan delicado es este asunto. Si no tienes el perdón de Dios, tú no puedes entrar al cielo. Tú no eres salvo. Corre en peligro tu alma si tú no perdonas a tu hermano. Ese es el peligro. Y aquí queda a un lado la doctrina de una vez salvo, siempre salvo. No. Si tú no perdonas a tu hermano, tampoco el Señor te va a perdonar. Y si Dios no te ha perdonado, entonces no vas a poder entrar al reino de los cielos. ¿Me están entendiendo? Volviendo a Mateo 18. El rey quiso hacer cuentas con su siervo. Y vamos a ver con quién empezó a hacer cuenta. Y vamos a ver el primer deudor que habla esta parábola. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mire, dice que el Señor comenzó a hacer cuenta. El Señor ya comenzó a hacer cuenta. Desde que murió en la cruz, resucitó al tercer día, Él está haciendo la cuenta. Es decir, Él está cuadrando los libros, como decimos. Él está cuadrando los libros a ver quiénes han perdonado y quiénes no han perdonado. Los que perdonan entrarán al cielo y los que no perdonan no van a entrar. Los libros están siendo cuadrados. El Señor ya comenzó a hacer cuenta. El Señor está haciendo cuenta de tu vida. ¿Cuántas veces el Señor te ha mandado a que perdones a tu hermano? ¿Cuántas veces el Señor te ha mandado y te ha tocado el redarguido de pecado y tú no te has querido arrepentir de tu pecado? El Señor está cuadrando ya los libros. ¿Me está entendiendo? Empezó a hacer cuenta y llamó y fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Un talento equivale a 34 kilogramos más o menos, ya sea de plata o de oro. Si es de oro, entonces el valor de los 10,000 talentos equivale a 4,000 millones de dólares. ¿Me escuchó? Si es el valor de oro, entonces vale 4,000 millones de dólares aproximadamente. Si es en plata, porque así se usaba antes, si es en plata, entonces sería 80,000 millones de dólares. ¿Me está escuchando? Hay esa cantidad de dinero en aquel entonces. Entonces empezó a hacer cuenta. ¿Cómo está su cuenta con Dios? ¿Cuánto le debe al Señor? Y no estoy hablando de dinero, eso es secundario. Pero también, quizás mucho le debemos a Dios y le estamos robando a Dios. Pero yo estoy hablando de aquellos pecados, de aquella falta de perdón, de aquello que tú estás escondiendo y que no puedes ser libre. Es que si tú no perdonas, si tú verdaderamente no sientes la libertad en tu vida, no sientes paz, no sientes gozo, no sientes deseo de alabar a Dios, de servir a Dios, de buscar a Dios, algo está pasando en tu vida. La cuenta te está aumentando.
Pasa la semana, pasa el mes, pasan los años y tú no te pones a cuenta con el Señor, esa cuenta te va aumentando cada vez más. El Señor ya está cuadrando los libros. En cualquier momento tú te vas de este mundo y no vas a tener otra oportunidad. La oportunidad es ahora que el Señor te está llamando. El Señor dice, venid luego y estemos a cuenta. El rey quiso hacer cuenta. Y él está llamando, estemos a cuenta. Y vino el primer deudor que debía 10,000 talentos. Y expliqué la cantidad de dinero que significa esto. Luego, ¿qué pasó con este deudor? Leamos. Versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. No pudo cómo pagar. En aquel tiempo se traficaba las mujeres, los hombres como esclavos. Entonces este hombre no tenía posibilidad alguna de pagarle al rey, a su amo, esta cantidad. Por lo tanto, tuvo que perder su familia, sus hijos. ¿Cómo se sentiría aquel hombre deudor? Que no podía pagar esa deuda. Eso implica que nadie puede pagar nuestra deuda. Ni nuestra familia, ni nuestros padres, ni nuestros hijos, ni nosotros mismos, por muchas buenas obras que hagamos, nadie puede pagar nuestra deuda que tenemos por nuestros pecados. Luego nos dice, nos sigue diciendo el versículo que sigue, 26. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. Esa cantidad de dinero no lo iba a poder pagar. Había pasado ya el tiempo que el Señor había dado y no había podido pagar. Entonces, ¿qué es lo que le quedó a este hombre? Alguien que no pueda pagar una deuda tan grande, está a punto de perder sus hijos, está a punto de perder su esposa, está a punto de perder todo lo que tiene. ¿Qué le resta a este hombre? ¿Qué le resta a esta mujer? Si nadie te puede ayudar, nadie puede pagar la deuda, ¿a qué entonces podemos esperanzarnos? ¿Está entendiendo? Aquí lo único que queda es acudir a la misericordia de Dios. ¿Amén? Y esto es lo que hizo el hombre, acudir a la misericordia de Dios. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba, mire, le suplicaba, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Estaba acudiendo a la misericordia de Dios y sabemos que cuando nosotros acudimos a la misericordia de Dios, Dios está dispuesto a extender su mano de misericordia. ¿Cuánto lo creen? Versículo que sigue, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, escucha esa palabra, le soltó y le perdonó la deuda. Por eso estamos hablando, le liberó la deuda, le perdonó la deuda, lo soltó y perdonó la deuda. El hombre, el Señor, fue movido a misericordia. Aquí estamos hablando del Señor Jesucristo. Amén. Acudió a la misericordia del Señor, vaya buscando a Miqueas, y la misericordia del Señor perdonó su deuda. ¿Qué nos dice esto? Quiere decir que la misericordia y el perdón van juntos, están aliados. No puede haber perdón si no hay misericordia. Y si hay misericordia, entonces habrá perdón. Miqueas, capítulo 7, versículo 18, nos habla una palabra muy importante acerca del perdón. Miqueas capítulo 7 dije, y versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Se deleita en misericordia. Primero dice Isaías, no se acuerda de nuestros pecados.
Y después nos dice, los va a tirar a la profunda de la mar. Porque Él se deleita en misericordia. Entonces, cuando nosotros tenemos el perdón de Dios, tenemos la capacidad para perdonar al otro. Nos deleitamos a perdonar. Perdonamos porque está la misericordia de Dios en nosotros. Perdonamos con facilidad. Pero cuando falta la misericordia, entonces también faltará el perdón. Por eso es que a muchos les cuesta perdonar, porque primero no han sido perdonados por Dios, y segundo no tienen misericordia. Porque cuando hay misericordia, entonces hay perdón. Y si hay perdón, entonces nos deleitamos a ver cómo Dios libera a aquella persona que puede estar atada de cualquier situación o cualquier ofensa. Le fuerte esas palmas al Señor. Se deleita en misericordia al Señor. Luego, este hombre fue perdonado por Dios. Ese es el perdón de Dios. El principio del perdón nace en el corazón de Dios. Este hombre acudió a Dios en misericordia y la misericordia de Dios le perdonó. Ahora vamos a ver el caso del segundo deudor. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del segundo deudor? Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. ¿Están conmigo en la escritura? Segundo deudor. Salió el siervo del rey, su deuda estaba cancelada, pero luego se encontró con su consiervo, a su hermano, a su compañero, le debía 100 denarios y le empezó a oprimir. Y dice que lo asió, es decir, con violencia. Y empezó a amenazarlo, empezó a acusarlo, empezó a oprimirlo, empezó a amenazarlo y decirle, si no me pagas la deuda, entonces la deuda que tú tienes, yo te voy a meter preso. Amén. 100 denarios significa 100 días de trabajo de un israelita en aquel entonces. Un denario equivale a un día de trabajo. Entonces, le debía 100 días de trabajo a este hombre. Comparado a los 10,000 talentos que él debía, no era nada. Se olvidó de lo que el Señor le había perdonado y empezó a oprimir al pobre consiervo. Págame lo que me debes, págame lo que me debes. Estaba dejando de lado lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:42. Al que te pida, dale. Y al que pide prestado de ti, préstaselo. No espere nada de él. Eso dijo el Señor. Y se estaba olvidando que el Señor le había pagado la deuda y él le estaba oprimiendo al consiervo suyo. Veamos lo que nos dicen los siguientes versículos. ¿Cómo fue la reacción? Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Si está leyendo bien, la misma acción y actitud que tuvo el primero, está teniendo el segundo. Está acudiendo a la misericordia de su consiervo, pero su consiervo no le perdona. Luego nos dice el versículo 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. No usó misericordia. Se olvidó de la misericordia que el Señor había hecho. Lo metió a la cárcel. ¿Y cómo le iba a pagar en la cárcel a aquel y no podía trabajar? ¿Qué pasa con aquellos que no perdonan a su hermano? ¿Qué es lo que están esperando? Si no le perdona, están esperando que le vaya mal. Están esperando que algo le suceda. Están esperando su acto de justicia. Están esperando que aquel hermano tropiece, que aquel hermano caiga, que aquel hermano se enferme cuando no perdona. Está esperando que aquel hermano pague. Y cuando alguien está pasando alguna prueba, dice, porque esto y lo otro. Y empiezan a decir, por eso le está yendo mal al hermano. Porque están esperando y no lo han perdonado. Porque se sienten ofendidos, se sienten dañados. Y ellos están esperando que aquellos que les han dicho una palabra y que les ha ofendido, están esperando que les vaya mal. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué pasó? Lo echó en la cárcel y en la cárcel no le iba a pagar nada. Así están muchos cristianos, queriendo echar en la cárcel a muchos,
porque se han ofendido y en vez de perdonar al hermano, están pensando mal. Por eso dije que trae ataduras mentales. Cuando alguien no perdona, se está imaginando muchas cosas de aquella persona. Cuando alguien no perdona, está guardando esa ofensa en su corazón, raíces de amargura están creciendo. Cuando alguien no perdona, hasta su cuerpo siente que se debilita, que su cuerpo no reacciona. Cuando alguien no perdona, trae aflicción en el espíritu, siente atadura, no siente libertad. Eso es lo que significa cuando alguien no perdona. Pero cuando alguien anda en el perdón, cuando alguien está dispuesto a perdonar, no anda en atadura, anda en libertad, anda alabando a Dios. Vengan pruebas, problemas, y si alguien viene a pedirle perdón, él perdona, porque la misericordia está con él. Y aquellos que tienen la misericordia de Dios, nos sigue cada día, cada mañana, son nuevas las misericordias de Dios. Lo metió en la cárcel, no usó misericordia este hombre. Mejor estaba esperando que aquel sufriera en la cárcel. Que el hombre sufriera en la cárcel, que dejara a su familia, que dejara de estar trabajando, que le fuera mal y que allá muriera si es posible en la cárcel. Y ya muerto iba a ir a llorar a la caja. Era bueno el hermano, era buena la hermana. Hipócritas. ¿Sabes? Porque si hay muchos hipócritas en la iglesia, que cuando se muere el hermano o la hermana, después que estaba esperando que le fuera mal, entonces están echando lágrimas de cocodrilo, y verdaderamente nunca le perdonaron al hermano sus ofensas. Hasta que está muerto, está diciendo, te perdono hermano. No, si no lo perdonaste mientras estuvo en vida, Dios tampoco te perdona a ti. ¿Me está entendiendo? Perdona si quieres ser perdonado. No espere que le vayas mal al hermano o a la hermana. Si alguien te ofendió, te sentiste ofendido, y si te pide perdón, perdónale de corazón. Y si no perdonas de corazón, entonces tú estás atado. El problema no es del hermano que te ofendió, el problema es tuyo, porque no has sabido perdonar. ¿Me está entendiendo? Nos dice Mateo 5:42. Jesús nos insta a usar la misericordia. Lo mencioné anteriormente, Mateo 5:42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. ¿Qué le estaba pidiendo el consiervo que debía los 100 denarios? ¿Qué le estaba pidiendo? Que le perdonara, que le tuviera paciencia, que no lo entregara a la cárcel, que no lo alejara de sus hijos, que no lo alejara de su trabajo, que no lo alejara de su esposa, de su familia, que no lo alejara, que él iba a perdonar, pero él no quiso, no usó misericordia. ¿Y qué se hará con aquellos que no usan misericordia, que no perdonan a su hermano? ¿Qué nos dice Santiago? El libro de Santiago 2:13 nos dice, con aquellos que no usan misericordia, que no perdonan a su hermano, ¿qué sucederá con estas personas? Santiago 2:13 dice así: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Por qué está diciendo que la misericordia triunfa sobre el juicio? Porque la misericordia de Dios fue enviar a su Hijo para que obtuviéramos perdón de pecados por medio de Él, por medio de su sangre vertida en la cruz. Entonces, esa misericordia triunfa en el día del juicio. Pero aquel que no hace misericordia, que no perdona, entonces sin misericordia será juzgado. Porque no usó misericordia. Eso es lo que le va a suceder a aquellos que no perdonan sus deudas, sus ofensas a sus hermanos. Por eso que Jesús dijo en la oración, enseñando a los discípulos, que perdonara el Señor nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor empezó a recitar la oración y díganle: Padre, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, como nosotros también. Es decir, para que Dios te perdone, entonces tú tienes que perdonar a tu hermano. Si no, en vano estás orando, en vano estás adorando al Señor. No recibe nada el Señor de eso. Amén. Entonces,
Veamos lo que nos dice Colosenses 3:13. Hablando el apóstol Pablo a la iglesia, le escribe estas palabras, Colosenses 3:13. Y a vosotros, ¿están conmigo? 3:13, perdón. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Está leyendo conmigo? Soportándose unos a otros. Aquel que no ofende de palabra es perfecto, dice Santiago. Pero de alguna manera, a veces ofendemos. Y si alguien se siente ofendido, y a veces uno ni cuenta se da quién se ofende, entonces el que se siente ofendido, si quiere ser libre, debe de buscar el perdón, debe de buscar la reconciliación. Si la busca de todo corazón, entonces él será libre. Y si no le perdona, aquel que no le perdona será atado. Pero a veces están guardando ofensas, a veces están guardando por el orgullo, por el enojo, están guardando raíces de amargura y no se acercan al hermano para ser libres. Prefieren seguir atados y no ser desatados. Si yo sé que he ofendido a mi hermano, yo inmediatamente voy a pedirle perdón y decirle, hermano, perdóname si te ofendí. Y entonces sigo andando y voy en libertad porque estoy haciendo lo que Dios me manda a que haga. A soportarnos unos a otros, a perdonarnos unos a otros, como Cristo nos perdonó. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Qué sucedió? Volviendo a Mateo. Después que el hombre, el segundo deudor, fue echado a la cárcel, alejado de su familia, ¿cómo se sentiría usted? Imagínese. Que vinieran y lo sacaran, lo alejaran de sus hijos, en la familia, sin poder verlo. Qué dolor más terrible, no solo para aquel hombre, sino para también su familia y sus hijos. Pero veamos lo que sucede, cómo reaccionan los compañeros. Aquí son los hermanos, digamos así que son los hermanos en la fe. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Mire, la acción sin misericordia de este hombre no solo causó la tristeza del hombre deudor, sino también de su familia y también de sus compañeros de trabajo. Ellos se pusieron muy tristes al ver a aquel hombre que no le perdonaba la deuda, al ver la injusticia que había hecho con su consiervo. Se pusieron tristes y le refirieron al Señor. Y aquí viene un detalle muy importante. Aquel que no perdona. Veamos lo que nos dice en los siguientes versículos. 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. El que no perdona, el Señor lo cataloga como un siervo malvado. ¿Cuántos malvados hay dentro de las iglesias que no perdonan a su hermano? ¿Cuántos hombres y mujeres malvados? Así dice la palabra, si tú no perdonas a tu hermano, eres un malvado. Estás en pecado, estás en rebelión, estás en desobediencia. Porque cuando tú no perdonas a tu hermano, estás diciéndole que tú no necesitas el perdón del Señor. Que tú no necesitas la liberación del Señor cuando tú no perdonas a tu hermano. Entonces el Señor cataloga a aquellos hermanos como malvados. ¿Cuántos malvados hay aquí? No, ¿verdad? Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Cuánto era la deuda? 10,000 talentos. Dijimos aproximadamente 44,000 millones de dólares o 80,000 millones de dólares. Toda aquella deuda, ¿ya te olvidaste? ¿Ya te olvidaste de dónde te saqué? ¿Cuántos pecados te perdoné? Que yo no me acuerdo, los tiré a los profundos de la mar. Y ahora, ¿tú ya no quieres perdonar a tu hermano?
¿Me está entendiendo? Entonces, en esa categoría están aquellos que no perdonan, como siervos malvados. Y luego vemos el versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? El Señor le está recordando. Acuérdate de cuánta deuda tenías conmigo y yo te la perdoné, porque me pediste perdón y yo hice misericordia contigo. ¿Están entendiendo? Luego dice el versículo 34. El que no perdona será entregado a los verdugos. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Estará Dios enojado con aquellos que no perdonan?